Muy buenos días. La gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Le habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal ¿Qué dice la Escritura? Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Le das a la campanita y recibirás los mensajes. Esta es la continuación de lo que es el Evangelio. Aquí vamos a ver el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Se le conoce como el Evangelio de Dios o como el Evangelio de Jesucristo, porque está anclado en la persona de Jesucristo. El Evangelio es bien sencillo, pero la gente se han complicado la vida y no entienden lo que es el Evangelio. Basado en el texto que originalmente tomé, Mateo 7, 13 y 14, entras por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Aquí están los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Esos son los dos únicos caminos que existen, no hay más caminos. Esos caminos son los que andan todos los seres humanos en la actualidad y han andado en todos los tiempos. La diferencia de los caminos es que estos caminos, hay un camino de la puerta ancha y espacioso el camino, y su fin será la perdición. En cambio, el camino angosto, su fin será vida eterna. Aquí tengo las tres cruces porque yo creo que esas tres cruces en el último momento de la vida de Jesús nos dicen lo que es el Evangelio. Jesús murió en el medio, a la derecha y a la izquierda dos ladrones. Ellos dos estaban allí porque merecían estar allí, pero Jesús era un hombre inocente y estaba tomando el lugar de todos los seres humanos y aún los de esos dos ladrones. En medio de la conversación que hubo antes de la muerte de Jesús, uno de los ladrones le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten que a uno se le da la esperanza del paraíso y al otro no. La pregunta es: ¿por qué a uno sí y a otro no? Bueno, por la actitud que tuvieron acerca del hombre del medio. Ese es el hombre que hace la diferencia. Jesús es el que hace la diferencia en todos los seres humanos. Uno reconoció que en él no había maldad y que verdaderamente estaba allí por alguna razón, y el otro lo menospreció. Uno se le dio promesa de estar en el paraíso y al otro no. Fíjense que el que se le dio la promesa de ir al paraíso no había hecho nada, absolutamente nada bueno para merecerse ese puesto. Simplemente fue un acto de gracia, fue un don y fue un favor inmerecido. Quiero decirle que el camino del Evangelio es el mismo para todos los seres humanos. Y ahí en la cruz está claramente tipificado el Evangelio. Todo el mundo empezó en el camino ancho. Pero en la historia, hace 2000 años atrás, se abrió un camino de esperanza, de vida eterna. ¿En qué? En la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Todo el mundo sabe que la muerte fue una muerte sustituta, donde un ser justo muere por los pecadores. Y es lo que dijo Isaías en el capítulo 53. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En la cruz Jesús estaba cargando el pecado de todos. Y cuando él exclamó consumado es, lo que quiso decir fue la obra redentora fue concluida. Y Dios el Padre quedó satisfecho, de manera que la muerte de Cristo satisfizo las demandas de Dios.
Ahora, ¿dónde es que está la diferencia? Bueno, los seres humanos van por el camino ancho, pero Dios espera que los seres humanos comprendan que hay un medio de salvación que es su Hijo Jesucristo y que hagan un alto en su vida. ¿Cómo va a ser el alto? Pues les voy a decir algunos pasajes bíblicos para que ustedes vean lo que es el alto. En Juan 10, del 9 al 10. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Jesús dice que Él es la puerta de ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Y que si alguno entra por esa puerta, será salvo. Lo que hay es que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. No hay más ninguna puerta. Esa es la única puerta de entrar a la vida eterna. Jesucristo. En Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. Estaba muriendo como un sacrificio, como el Cordero de Dios, y esa muerte quita el pecado del mundo. Cada vez que una persona va a la cruz y reconoce que es un pecador, se arrepiente y se convierte a Jesucristo, ese Cordero le da a él el perdón de los pecados y entra por el camino de la vida eterna. En Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Si una persona se arrepiente y acepta a Jesús, se convierte, Jesús lo perdona, inmediatamente Dios el Padre en el cielo registra esa conversión genuina y verdadera, y entonces esa persona entra perdonado todos sus pecados, entra al camino de la vida eterna, que es el camino angosto. Fíjense que este camino angosto es angosto porque no es como este que entran por ramilletes y entran por grupos grandes. No, aquí entra uno a uno, porque la salvación es individual. Para que una persona sea perdonada, él mismo tiene que ir donde Jesús y aceptarlo y pedirle perdón por sus pecados. Y esa sangre limpia de pecado a esa persona. Aquí no, aquí te dice: únete a mi religión, únete a mi grupo, únete a esta iglesia, únete. Y todos los religiosos andan por este camino. Y todos los pecadores que no tienen religión andan por ese camino. Y todos los perversos andan por ese camino. Porque es un camino ancho, espacioso. Ahora, los religiosos que tienen confianza en los méritos de obra como méritos de salvación son los que andan por este camino. No han entendido que para poder heredar el reino de los cielos y recibir la vida eterna, uno tiene que declararse en bancarrota espiritual y reconocer que solamente hay un medio de salvación. Y ese medio de salvación es Jesucristo. Una vez uno acepta que uno está derrotado totalmente por el pecado y va a la cruz, Jesús perdona los pecados y uno entra al camino de la vida eterna. En Mateo 26:28, cuando están participando de la Santa Cena, dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ese nuevo pacto, que es el pacto de gracia, el nuevo pacto actual, fue bajo la sangre de Cristo, el nuevo pacto. ¿Y para qué fue esa sangre? Para remisión de los pecados. ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos? Remisión de los pecados. Y al morir Cristo y hacer el nuevo pacto, le dio remisión a nuestros pecados, nos perdonó y nos hizo entrar al camino que conduce a la vida eterna. En Efesios 1:13-14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Noten que el evangelio es el mensaje de salvación. Y habiendo creído en él, en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de la gloria. Cuando una persona oye el evangelio, que son las buenas noticias, que es salvación en Cristo, un evangelio a través de obra y de mérito y de rendimiento, yo no lo quiero. Eso es un evangelio barato. Eso no tiene garantía, no da garantía a nadie. Pero el evangelio de Cristo, en Cristo, da garantía.
Pues cuando una persona oye el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo. Y esa persona viene a ser posesión de Dios y tiene la garantía de la herencia de la vida eterna. Y el Espíritu Santo da testimonio a esa vida de que es un hijo de Dios y que la vida eterna es su herencia y que va a disfrutar de ella. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se alarmó, es un religioso, un fariseo, y Jesús le dice: tú con toda esa religión que tienes, esas obras y esos méritos, no vas a heredar el reino de Dios. Para que heredes el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Él le dice: ¿cómo es eso? Y entonces Jesús le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Es decir, es a través de la muerte de Cristo que se recibe el Espíritu Santo, que sella a la persona. Ese Espíritu Santo le da el nuevo nacimiento y esa persona recibe la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. Y el medio de salvación es Jesucristo. Para que una persona pueda recibir salvación, tiene que entrar por la puerta que es Cristo y entrar al camino de la vida eterna. Cuando esta persona llega aquí con todos los pecados, no importa cuáles pecados haya cometido, y confiesa de todo corazón su arrepentimiento, Dios obra un milagro en él y esa persona es sus pecados son todos perdonados en Cristo, porque Cristo cargó el pecado de esa persona en la cruz del Calvario. Lo sella con el Espíritu Santo, entonces esa persona es una nueva criatura y empieza a andar en esta vida. Lo maravilloso es que ese sacrificio perdona todos los pecados cuando Él llega, pero aún en la vida cristiana, todo pecado que cometa sigue siendo perdonado por ese mismo sacrificio, porque si alguno peca, tiene un abogado, Jesucristo, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Aquí no hay problema, porque esa persona siempre tiene el medio de redención que es Jesucristo. La diferencia de aquí es que cuando todas estas personas caminan por acá, nunca han ido a la cruz. Podrán saber de Jesús, podrán conocer de Jesús, pero nunca se han negado a sí mismos, han tomado la cruz y lo han seguido. Ellos llevan todos los pecados, no hay manera de perdonar los pecados, no importa si se están portando bien, y todos los demás pecados que cometen mientras están en este camino no tienen perdón, por tanto, su destino es la perdición. Pero en Cristo existe el perdón de los pecados. Ese es el grave problema de las religiones hoy en día. Hay muchas religiones que van por este camino, pero la única religión verdadera es entrar por la puerta que es Jesucristo. Muchos religiosos han denigrado la persona de Jesús y lamentablemente nunca recibirán la salvación porque ellos creen que por sus obras y sus méritos serán salvos. Parece que no han leído que la Biblia dice: no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, y que nadie por las obras de la ley puede ser justificado, porque el justo por la fe vivirá. Espero que hayas entendido. Suscríbete a mi canal y recibe los mensajes y serán de mucha bendición. Dios te bendiga.